en la vida de ellos para que los cuiden y dependan de ellos, así mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Y si yo te pregunto en esta mañana, ¿dependes tú de Dios? ¿O de quién dependes tú? ¿Qué me contestarías? ¿De quién dependes tú? En el primer libro de Juan 2:24, hoy nos toca hacer chiva porque nos tocó ir a la... O sea, chiva es hacer copialina en colombiano, ¿vale? Tener ahí el guardadito. Nos tocó a la vieja usanza, ¿no? Y qué bueno, porque nos hace recurrir a los viejos métodos con los que nos enseñaron cuando nos convertimos. Y el primer libro de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Hombre. Amén. Padre Santo, yo te pido que en este día, Señor, tú tomes el control, Señor, ahora, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor, y que yo pueda, Señor, transmitir lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, y que sea de edificación para tu pueblo. Amén. Todos nosotros somos hijos dependientes y supeditados a nuestro Padre Celestial. ¿Qué necesitamos de Él que no podamos proveernos solos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué necesitamos de Él que no podamos proveernos solos? Todo. Exacto. Todo, hermanos. Todos. Todo. En Él vivimos y nos hacemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28 lo pone. Él nos da incluso el aire que necesitamos para respirar. Sin Él no podíamos hacer nada. Si logras entender esto, que dependes total y absolutamente de Dios, Él te puede ofrecer paz, amor, ayuda en momentos difíciles, te da el control sobre la tentación, te da el perdón, el propósito y la vida eterna. Paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amor. Primer libro de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ayuda en momentos de necesidad. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Victoria sobre la tentación. Primera de Corintios 10:13. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Perdón, primer libro de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Propósito, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis, y vida eterna, esa gloriosa vida eterna. Y yo les doy Juan 10:28, vida eterna, y no perecerán jamás, ni los arrebatará de mi mano. Amén. Si tú entiendes que dependes total, completa y absolutamente de Dios, Él te ofrece esto. Pensamos muchas veces que somos independientes, pero no es así, hermanos. El Señor nos sostiene día a día, de muchas maneras. Tenemos tantas necesidades como este niño recién nacido. Ahora, depender de Dios es bueno. Es muy bueno, diría yo. Si tú logras entender lo que te acabo de leer, lo que Él te ofrece, pero hay que marcar una diferencia. Y es que ese niño que ahora necesita tantos cuidados, va creciendo. Y a medida que ese niño va creciendo, se va haciendo más independiente, ¿verdad? Ya no hay que estarle dando de comer como cuando es un bebé, ya no hay que cambiarlo como cuando es un bebé. Él se va haciendo independiente. Cada día que crece, cada
año que pasa, bueno, claro que hay unos que llegan a 40 años y todavía son dependientes, pero bueno, es lo normal, un ciclo normal, natural, ¿vale? A medida que ese bebé va creciendo, es más independiente. Pero en lo espiritual, cuando tú creces en lo espiritual, vas creciendo en lo espiritual, sabes a conciencia que necesitas una completa, total y absoluta dependencia de Dios. Amén. Amén. ¿Quedó claro, no? Vale. Ahora, en nuestro caminar cristiano hay una cosa que es muy sutil, que nos hace deslizarnos casi sin darnos cuenta. Estoy mirando caras a ver si alguien me... Y es, hermanos, cuando tú entras en la autosuficiencia, en la que te crees el dueño absoluto y tienes el control de todo, y ya no recurres al Señor para tomar tus decisiones. Cuando te ofrecen ese trabajo que antes rechazaste porque te quitaba el tiempo para Dios y para congregarte y para servir a Dios, y nos vemos tomando decisiones automáticamente sin recurrir a Dios, sin depender de Él, y nos volvemos autosuficientes. Y no estamos llamados para eso, hermanos. Nosotros fuimos creados para depender total, completa y absolutamente de Dios. Amén. ¿Fuimos creados para qué? Para depender de Dios. Mire, hermanos, hay un ejemplo, y es el de Moisés. Moisés había sido salvado de su niñez, de la muerte por el Señor, para que libertara a su pueblo. Fue criado en toda la sabiduría del pueblo egipcio. Pero un día se encontró con que mató a un egipcio, y sus mismos hermanos hebreos le recriminaron. Y este hombre huyó y se refugió en el desierto por 40 años, intentando evadir su responsabilidad. Muchos de nosotros también lo hacemos. Huimos queriendo evadir de nuestra responsabilidad por el pecado, por cualquier situación, circunstancia, crisis que pasemos, ¿verdad? A este hombre le costó 40 años, pero Dios tenía un propósito en él. El desierto no hubo la sabiduría egipcia, la elocuencia, no significaba nada de lo que él había aprendido, de lo que él sabía y de lo que él tenía y por el cual había sido preparado. Se dedicó a ser pastor de ovejas de su suegro, pero al cabo de 40 años, ese mismo que se te presentó a ti un día de cualquier forma, de cualquier circunstancia, se le presentó a Moisés en una zarza ardiente y le dijo: yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes. Y le enseñó a depender completa y absolutamente de él. 40 años después, ya sabemos lo que hizo Moisés, ¿verdad? La voz de Dios en ese momento para Moisés era suficiente. El plan y el propósito por el que él había nacido se estaba cumpliendo. Hermano, la dependencia de Dios es necesaria, porque Dios ha determinado incluir al hombre en sus propósitos. O sea, Dios ha determinado incluirte a ti y a mí en su propósito. Amén. Hoy están muy callados, muy serios, ¿eh? No me gusta eso así. Aquellos que se mantienen en una dependencia con Él, a estos les revelará sus propósitos y les hará parte de sus planes. ¿Tú quieres hacer parte del propósito y de los planes de Dios? Muy bien, ahora sí me gusta. Hermano, lo que quiero subrayar es que necesitamos depender de Dios, no para que nos vaya bien, no para nuestro beneficio, que de obvio nos va a bendecir y nos va a ir bien, sino porque los planes que Dios tiene, los tiene que realizar, y el mundo necesita ver sus obras. Es por eso que tenemos que depender de Dios. Tenemos que aprender a entender que la dependencia que Dios nos provoca, que nos produce, nos da todos los beneficios que acabamos de leer. O cuando te angustias, ¿a quién recurres? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás en crisis, en problemas, en situaciones difíciles? Cuando estás enfermo, ¿a quién recurres? Primero, antes de eso.
Jesús, nuestro máximo ejemplo, dijo de sí mismo en Juan 1:5: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y en Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Hermanos, si esto lo tuvo que hacer Jesús, que era Cristo, Dios encarnado, ¿cuánto más nosotros? Él tenía un contacto directo. Él no tenía que hacer espera, ni tenía que hacer nada. Él tenía el contacto directo y hacía lo que veía hacer al Padre. Juzgaba según el Padre le decía y tomaba las decisiones según el Padre le decía. ¿Cuánto más nosotros, simples mortales, tenemos que recurrir cada día y más a las manos del Señor? A nuestra dependencia de Él. No me puedo imaginar cómo es que Jesús obedecía. Llegó el tiempo de hacer milagros, hizo milagros, ¿verdad? Sanaba a quien Dios le decía. Se iba de lugares cuando Dios le indicaba que se fuera. Enseñaba cuando Dios le mostraba que la gente lo necesitaba. Entregó su vida cuando el Padre determinó que era el tiempo para morir. Nos mostró el Padre de la manera que necesitaba mostrarlo. ¿Cómo necesita el mundo ver esta clase de hombres, verdad? ¿Cómo necesitamos allá afuera que la gente entienda que este hombre marcó una diferencia? Que este hombre fue mandado a morir por ti y por mí, y que obedeció, y que cumplió a cabalidad todo lo que fue mandado a hacer. Pero necesitamos que ellos lo puedan entender, pero es que nosotros también necesitamos entenderlo muchas veces, porque se nos olvida fácilmente. Hubo una persona que murió por ti y por mí. Canales vivos a través de quienes Él manifestará sus maravillas son aquellos a quienes Dios habla y le oye, desde las insignificantes órdenes hasta la más grande y fuertes obras que Dios tiene en mente. Vayan a tal lugar y lo hacen. Oren por tal persona y lo hacen. Liberen el poder del enemigo a mi pueblo. Protejan a mis escogidos y lo hacen. Dios les dice que es tiempo de orar y oran, que es tiempo de ir y compartir y van y comparten. Ellos ajustan su vida a la voluntad del Señor, no dejan caer a tierra ninguna de sus palabras. Y realmente me impacta mucho el que una persona, por ejemplo, como Mauricio, como Chayito, ese matrimonio, que tenían su vida organizada, carro, casa, buen trabajo, había cumplido el sueño americano, pero no cualquier sueño americano. Llegar a un estamento gubernamental en Estados Unidos es terrible, es tremendo. Policía con su futuro asegurado. Mas sin embargo el Señor les dice: ve, allí te necesitamos. A un pueblo que en invierno se pone a menos 10, 16, 20 grados, que cae nieve, tenaz, hermano, pero fueron y lo hicieron y le creyeron a Dios. Y cuando a ti y a mí nos diga el Señor que tenemos que movernos de nuestra comodidad, de nuestra empresa, de nuestra iglesia, de que te tienes que ir a servirle, ¿no? A servirle, no me malinterprete, a servirle. O mira, va a Vea, a Chile, a Cancún, ¿no? Misioneros. ¿Qué? ¿Vas a entender que dependes de Dios en ese momento? O que si Dios te pone la carga, venderías y harías y... O no, yo no me muevo de aquí. Estoy cómodo, estoy bien. Yo no me voy a mover. ¿Lo entienden, hermanos? Lo que es alcanzar esa dependencia de Dios. Que no son tus decisiones, sino las de Él. Amén. Que no es tu casa, sino la de Él. Que no es tu coche, sino el de Él. O cuando tu hermano necesita el coche, tú le dices: no, el coche, mi tesoro. No, hermanos. Es de Dios y para uso de Dios. Tú mismo eres de Dios, para Dios y de uso de Dios. Pero no, hermano, muchas veces nos conformamos con lo poco que Dios nos da y no avanzamos.
No dependemos de Él. Hermano, la dependencia de Dios nos lleva a buscar su rostro. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Estamos acostumbrados a poner la Biblia, ¿verdad? Y los versículos bíblicos ahí, todo. Pero hoy no lo tenemos, por eso me toca leerles. Le dijeron, ¿alguien sabe quién es Cassius Clay? ¿Sí? ¿Sabes quién es Cassius Clay? Boxeador. Más comúnmente llamado Mohamed Ali, ¿no? Aquel boxeador de color, ¿vale? Que campeón de los pesos pesados y tal, y se monta en un avión, ¿vale? Y cuando ya iban a aterrizar, la azafata le dice, por favor, abróchese el cinturón, vamos a aterrizar. Y él le dijo, Superman no necesita cinturón. Y la señora le dijo, la azafata le dijo, Superman lo que no necesita es un avión. Superman lo que no necesita es un avión. La dependencia, hermano. La dependencia. La dependencia de Dios nos lleva a buscar su voluntad. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La dependencia de Dios nos hace evitar errores. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Errores ocultos, hermanos. Proverbios 3, del 5 al 8. Estoy todavía en la dependencia, me hace evitar errores. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Y la dependencia de Dios nos lleva a hacer su voluntad. Hermanos, una cosa es buscar la voluntad de Dios y otra cosa muy diferente es hacer la voluntad de Dios. Tú buscas la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios y en buscar la voluntad de Dios, Dios te da muchas ilustraciones y te da la toma de muchas decisiones, pero luego aplicar eso a la voluntad es lo difícil, porque una cosa es buscarla y otra cosa es hacerla. Y por eso muchas veces nos estancamos, nos frustramos y no avanzamos. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La dependencia de Dios nos ofrece muchas coberturas, ¿vale? Los beneficios de Dios, de la dependencia de Dios, nos ofrece lo que acabamos de leer. Ahora yo te pregunto, si el diablo no existiera, si no existieran los problemas económicos, si no existieran las enfermedades, y si no tuvieras ninguna petición, ¿tú todavía dependerías de Dios? Si el diablo no existiera, si las enfermedades no existieran, si los problemas económicos no existieran, y si tú no tuvieras ninguna petición que hacerle al Señor, ¿seguirías dependiendo de Dios? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque es muy tremendo, hermano, ver, o muy terrible ver, que es en estas situaciones que acabo de leer, cuando nos damos cuenta que necesitamos una dependencia total de Dios. Es cuando estás enfermo, es cuando tienes un problema, es cuando estás en crisis económica, o cuando llegas cargado de peticiones los miércoles a la oración, ¿verdad? Cuando necesitas depender de Dios. Y es terrible que llegues a ese punto para que acudas a la dependencia de Dios. O sea, como decimos, cuando tienes la soga al cuello, ¿vale? Es cuando te acuerdas de Dios. O aquella señora que llamó al teléfono a una aseguradora porque se le estaba quemando su casa, ¿vale? Y llamó para que le aseguraran la casa, cuando ya la casa estaba quemada. O sea, no esperes a que la casa se queme, hermano. No esperen ir al seguro, ¿vale?, de Dios para poder entender una dependencia de Él. No esperen llegar ahí. No esperen llegar ahí. Situaciones críticas extremas
nos empujan en la vida a una dependencia extrema en Dios. Por eso escribió el salmista en el Salmo 32:9: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, no necesitamos ser como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, para entender que necesitamos depender de Dios. No seamos así, porque o si no, no nos acercamos a Él. Te quiero dejar con 3 interrogantes en esta mañana, basado en lo que les he comentado ya en estos 25-30 minutos que llevamos. Y quiero que te lo respondas a ti mismo con toda la tranquilidad, con toda la seguridad y con toda la confianza. ¿Qué grado de dependencia tienes de Dios? ¿Qué grado de dependencia vives de Dios? ¿Y qué grado de dependencia proyectas de Dios? ¿Qué grado de dependencia tienes de Dios? Si tus hijos, tus amigos o tus familiares deben depender de Dios, ¿crees que ellos van a pensar que tus logros los obtuviste por Dios o por tú? ¿Me han entendido? ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Qué grado de dependencia tienes de Dios? Cuando logras algo que tú anhelabas y ansiabas, ¿te das las gracias al solo mi yo o le das las gracias a Dios? A Dios, amén. ¿Qué grado de dependencia vives? Y realmente, hermanos, con esto, con el grado de dependencia que vivo, Dios me dio en diciembre una lección impresionante. Porque sí, yo confiaba en Él y confío en Él, pero yo tenía la suegra al cuello y me iba a la calle. Y mis compañeros inconversos me decían: ahora sí puedes ir a tu Dios, ahora sí puedes promulgar lo que tanto promulgas aquí en la línea. Y créanme una cosa, hermanos, no se ha conocido un caso parecido, que en el último momento te llamen y te quedes, en el último momento. Y esos que se burlaban de mí, y esos que me tiraban sátiras, luego me dijeron, como a Daniel: wow, menudo rey, menudo Dios tiene, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué haces? Depender. ¿Qué grado de dependencia proyectas? Amén. ¿Qué grado de dependencia proyectas? Vives, tienes y proyectas. Acuérdense de esas 3 palabritas. Hermanos, la vida, tu vida y mi vida no gira alrededor tuyo, sino de Dios. ¿Lo entiendes? Esto cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo. Salmo 144:3 dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Y aquí podríamos decir, no lo quiso decir el Señor, pero podríamos decir, no somos nada. Pero Dios no dijo eso. Para Dios eres una perla de gran precio. Fuiste creado para depender de Dios, y eso es lo que Él quiere enseñarte hoy, y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que tenemos que depender de Él. Amén. 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 Los éxitos que puedas tener, te lo debes a Dios y no a ti. Los éxitos en tu vida y en la mía no son nuestros, son de Él. Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nunca cambia. Nunca cambia. Vamos a ir concluyendo y dice: es tiempo hoy de reconocer vuestra completa, entera y total dependencia de Dios. Para nuestra salvación, para nuestra salud, para nuestro ministerio, para nuestra paz, para nuestro matrimonio, para una bendición económica, para poder respirar, para todo.
dependemos total, completa y absolutamente de Dios. Hermanos, depender de Dios no es una debilidad tuya, entiéndalo, sino el reconocimiento de su fortaleza. Amén. No es una debilidad tuya que tú reconozcas que necesitas depender de Dios, sino es una fortaleza que tenemos en Él para poder recurrir a Él. Depender de Dios totalmente es la clave de la vida del cristiano, porque es la forma en que Cristo vivió a su paso por el mundo, dándonos su ejemplo. Voy a pedir que por favor se pongan en pie. ¿Puede pasar alguien? No sé si Elías tocándonos algo de fondo. Elías, por favor. Tal vez las cosas no van bien últimamente, pero aún es tiempo de dejar todo en manos de Dios. A pesar de que pudiste no haberlo tomado en cuenta cuando tomaste aquella decisión, o desde el principio cuando te enfocaste en algo, o mejor aún, si apenas estás por comenzar algo en tu vida, prueba siendo dependiente de Él. Esto te dará la seguridad para estar confiado en que todo está bajo su control. Padre Santo, gracias por esta mañana una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido, Señor, enseñar en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que esta palabra se haga carne en cada uno de mis hermanos, Señor, y podamos entender, Señor, que nuestro caminar depende de la dependencia que tengamos en ti, Padre. Yo pongo, Señor, este tiempo y esta palabra en tus manos, Señor, para la edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.